Hola, hola, bienvenidos a esta edición de sábado 1 de mayo del 2021 y es el Día del Trabajador aquí en Argentina y creo que también en otros países del mundo se celebra el Día Internacional del Trabajo. Así que para todos los trabajadores un enorme abrazo, muchas felicitaciones y por supuesto bendiciones de parte de Dios y esperamos que puedan disfrutar este día junto a los suyos. Vamos a iniciar nosotros nuestro devocional del día de hoy, como lo hacemos siempre, en este programa que hemos titulado Lee conmigo la Biblia. Y el devocional del día de hoy se titula Dios quiere sorprenderte. Hace mucho tiempo atrás empecé a leer todo el Nuevo Testamento con el propósito de discernir el cristianismo. Mientras lo leía, me sorprendió descubrir que me había convencido de que era cierto. Lo último que quería hacer era convencerme o convertirme en cristiano. Pensé que arruinaría mi vida y que haría aburrida rechazar cualquier otro tipo de diversión. Sin embargo, al saber en mi corazón que era verdad, sentí que no tenía otra opción que decir sí a Jesús. En el momento en que lo hice, usando las palabras que eligió C.S. Lewis para describir su propia experiencia de encontrar a Jesús, fui sorprendido por la alegría. Desde entonces, Jesús nunca ha dejado de sorprenderme. Dios es el Dios de las sorpresas. Jesús constantemente sorprendió a sus seguidores y quiere seguir sorprendiéndote. En el Salmo 54, del verso 1 al 7, leemos acerca de sorprendido por la ayuda de Dios. Siempre es sorprendente cuando nos atacan personas que no conocemos, incluso si los ataques son justificados o parcialmente justificados. David dice, gente extraña me ataca. Recuerdo lo sorprendido que estaba la primera vez que leí artículos de personas que nunca había conocido, atacando a ciertas iglesias o a la misma fe. Los ataques sorpresa pueden venir de varios lugares, incluso de vecinos, compañeros de trabajo u otras fuentes. Lo que he encontrado aún más sorprendente es cómo Dios interviene para ayudarnos. Oh, mira, Dios aquí mismo ayudándolo. Esto lo leemos en el verso 4, en la traducción de la Biblia The Message. Dios es quien me ayuda, Él me sostiene y Él me ha liberado de todas mis angustias. Al mirar atrás, reflexionando sobre mis propias experiencias, me doy cuenta de que la liberación no siempre ha sido instantánea. A veces ha llevado meses o incluso años. Sin embargo, me desafía la respuesta de David. En medio de los ataques, él dice, te presentaré una ofrenda voluntaria y te alabaré. Señor, alabaré tu buen nombre. En el sentido de una ofrenda voluntaria, era que no había ninguna condición puesta para el sacrificio. David no dijo que ofrecería un sacrificio solamente si Dios lo rescataba. Independientemente del resultado del ataque, alabó al Señor por su bondad. Si estás enfrentando un ataque ahora mismo, deposita tu confianza en Dios, cree en Él, y pues Él quiere ayudarte, y alábalo de antemano. En el libro de Juan, capítulo 2, versos 1 al 25, aprendemos a ser sorprendidos por Jesús. El ministerio de Jesús estaba lleno de sorpresas. Jesús te está llamando constantemente a profundizar tu vida con Él. Quiere sorprenderte de nuevas maneras. Por ejemplo, con abundancia sorprendente. Algunos podrían sorprenderse no solo de que Jesús y sus discípulos fueran invitados a fiestas, como este banquete de bodas que vamos a leer en el día de hoy, sino que aceptaran y que asistieran. En aquella época las fiestas de bodas duraban aproximadamente una semana. Eran momentos de gran júbilo, regocijo, donde la gente vestía sus mejores ropas, se regocijaba, cantaba, bailaba, bromeaba, se reía y se divertía. Quizás lo que es aún más sorprendente es que en lugar de condenar a aquellos que bebieron vino, Jesús transformó más de 120 galones de agua en el mejor vino. Jesús hace las cosas en abundancia. Él quiere darte más
y más vida y alegría. El simple hecho de contarle a Jesús cuál era el problema, que ya no tenían más vino, y seguir sus instrucciones cuando leemos el versículo 5 que dice hagan lo que Él les ordene, condujo a ese sorprendente milagro. Jesús no solo respondió a la necesidad, sino que lo hizo superando cualquier cosa que pudieran haber esperado o incluso imaginado. El encargado del banquete se sorprendió cuando probó el agua convertida en vino en el verso 9. Esto también puede verse como una representación de nuestras propias vidas. Jesús convierte el agua de una vida sin Él en el mejor vino de una vida con Él. Pensé que seguir a Jesús significaba una vida diluida, y en realidad es todo lo contrario. Jesús nos sorprende constantemente, enriqueciendo nuestras vidas. Vemos aquí en particular cómo enriquece las bodas y luego los matrimonios. Él puede convertir el agua de un matrimonio corriente en el vino de un matrimonio enriquecido. Jesús transforma la fatiga y la tristeza en plenitud de gozo. Por medio de este milagro Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en Él, dice el verso 11. Para muchos, esto tuvo que ser una revelación extremadamente sorprendente. Lo que también aprendemos es acerca de su pasión sorprendente. Jesús sorprendió a todo el mundo cuando entró a los atrios del templo y se encontró con personas vendiendo ganado, ovejas y palomas, así como otros en mesas cambiando dinero. Los prestamistas también estaban allí en toda su fuerza. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo. Les increpó: «Saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado?» Sus discípulos recordaron las palabras: «El celo por tu casa me consumirá». Estamos rodeados de mercantilismos y de imágenes seductoras. Las iglesias están siendo reemplazadas por enormes centros comerciales. Existe el peligro de adorar al dinero y el comercio. En aquel entonces se experimentaba la fortísima tentación, al igual que se experimenta hoy en día, de pensar que hacer dinero interfería con la adoración a Dios. Por supuesto, hay un aspecto material necesario para hacer posible la adoración, tanto en el templo de Jerusalén como en las iglesias de hoy. Sin embargo, cuando el dinero se convierte en el centro de tu enfoque, estamos en serios apuros. La pasión que mostró Jesús en este asunto sorprendió a la gente. Otra cosa sorprendente es la morada que Dios promete. Jesús redefine el templo. El cuerpo de Jesús es el verdadero templo. Les expresa: destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Verso 19. El verdadero templo será destruido, pero Dios lo reconstruirá en 3 días a través de la resurrección. Están sorprendidos y no pueden entender esto, así que le preguntan a Jesús: ¿cómo piensa que puede reconstruir este templo en solo 3 días? Pero Juan añade: el templo al que se refería era su propio cuerpo. Verso 21. El templo era también importante porque era la morada simbólica de Dios. Era donde Dios y la humanidad se encontraban. Estas palabras sorprendentes de Jesús nos muestran el mismo. Él es el nuevo templo. Él es la morada de Dios en la tierra. A través de Jesús, ahora, estás llamado a ser el hogar y morada de Dios. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. También aprendemos sobre la sabiduría sorprendente. Cuando las personas vieron los milagros que Jesús realizó y lo que estaba haciendo, muchos creyeron en su nombre. Aunque Juan señala que Jesús no les creía porque los conocía a todos, no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Es sorprendente leer que Jesús no confió inmediatamente en aquellas personas, especialmente cuando leemos que el amor siempre confía en 1 Corintios capítulo 13, verso 7. Jesús es realista acerca de la naturaleza humana. Tendemos a buscar el cónyuge perfecto, los padres perfectos, los hijos perfectos, los amigos perfectos y la iglesia perfecta, pero nada de eso existe
pues todos somos seres humanos defectuosos. Reconocer esto nos ayuda a ser más realistas, a decepcionarnos menos, a ser más tolerantes en nuestras relaciones. Necesitamos la sabiduría de Jesús en nuestras relaciones y trato con los demás. Necesitamos equilibrar la sinceridad y la confianza amorosa con la sabiduría y la comprensión del corazón humano. Josué capítulo 19 al 21 nos habla acerca de sorprendido por la humanidad. Alrededor del mundo, a menudo vemos prisiones. En algunos países, el sistema de justicia parece ser relativamente humano, y en otros, las condiciones penitenciarias o las penas impuestas parecen crueles. Muchas veces nos sentimos impactados o sorprendidos por algunas de las leyes del Antiguo Testamento. Los israelitas también tuvieron que quedar boquiabiertos, aunque de manera diferente, pues aquellas leyes eran sorprendentemente humanas comparadas con las normas de la época. Si surgía una situación en la que parecía ser un homicidio accidental, una persona podía ser admitida en una ciudad de refugio. Posteriormente podía quedarse allí mismo después del juicio, si el vengador no podía demostrar que había sido un asesinato. La ciudad tenía el deber de protegerlo hasta que llegara el momento de regresarlo a su lugar de origen. Estas leyes preservaban la inviolabilidad de la vida humana. Toda vida humana tiene un valor infinito para Dios. Quitarle la vida a una persona, incluso si accidentalmente, es un asunto muy grave. Por otra parte, estas leyes tienen un aspecto humano que protege a la persona que ha matado accidentalmente. Probablemente esta humanidad tuvo que sorprender a la gente de aquella época. Como pueblo de Dios hoy, debemos, por supuesto, tener pasión por la justicia y las leyes justas, disuadir y reducir el crimen, pero también debemos procurar que nuestros sistemas de justicia sean humanos. Iniciamos nuestra lectura en el Salmo 54. Dios mío, por tu nombre, sálvame. Usa tu gran poder para hacerme justicia. Dios mío, escucha mi oración. Atiende a mis palabras. Gente extraña se ha puesto en mi contra y los violentos quieren matarme. Ellos no tienen en cuenta a Dios, pero Dios es quien me ayuda. El Señor me mantendrá con vida. Que el mal que hacen mis enemigos recaiga sobre ellos. Acaba con ellos y demuestra así tu fidelidad. Dios mío, con gusto te ofreceré sacrificios. Alabaré tu buen nombre, Señor, porque tu nombre me salvó de todo peligro. Con mis propios ojos veo que me das victoria sobre mis enemigos. Juan capítulo 2. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea. La mamá de Jesús estaba allí y también habían invitado a Jesús y a sus seguidores a la boda. Cuando se acabó el vino, la mamá de Jesús le dijo: «Ya no tienen vino». Jesús le dijo: «Mamá, ¿yo qué tengo que ver con eso? Todavía no ha llegado mi hora». Ella les dijo a los que estaban sirviendo: «Hagan todo lo que Él les diga». En ese lugar había 6 vasijas de piedra y cada una podía contener entre 80 y 120 litros de agua. Los judíos las usaban para lavarse en sus ceremonias. Jesús les dijo a los que servían: «Llenen las vasijas con agua». Entonces las llenaron hasta el borde. Luego Jesús les dijo: «Ahora saquen un poco de agua y llévenla al encargado del banquete». Entonces llevaron el agua al encargado. Este probó el agua que se había convertido en vino. Entonces no sabía de dónde lo habían sacado, pero los siervos sí. Después el encargado del banquete llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve el mejor vino primero. Cuando los invitados se emborrachan, sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora». Esta fue la primera de las señales milagrosas que Jesús hizo. Sucedió en Caná de Galilea. Así mostró su grandeza y sus seguidores creyeron en él. Después de esto, Jesús fue con su mamá, sus hermanos y sus seguidores a Capernaum,
y se quedaron allí unos pocos días. Era casi la fecha de la Pascua judía, así que Jesús se fue a Jerusalén. En el área del templo, Jesús encontró a la gente vendiendo terneros, ovejas y palomas, y también a los que cambiaban dinero sentados en las mesas. Entonces Jesús hizo un látigo de cuerdas y echó a todos del área del templo, junto con las ovejas y los terneros. Arrojó al suelo las monedas de los que cambiaban dinero y les volcó sus mesas. A los que estaban vendiendo las palomas les dijo: «Sáquenlas de aquí, no hagan de la casa de mi padre una plaza de mercado». Cuando esto sucedió, los seguidores recordaron que estaba escrito: «La emoción que siento por tu casa acabará conmigo». Los judíos respondieron: «¿Qué señal milagrosa puedes mostrarnos para probar que tienes derecho a hacer esto?». Jesús le contestó: «Destruyan este templo y lo volveré a construir en 3 días». Ellos le dijeron: «Para construir este templo se demoraron 46 años y tú vas a construirlo en 3 días». Con la palabra templo, Jesús se refería a su propio cuerpo. Después de que Él fue resucitado de la muerte, sus seguidores recordaron lo que había dicho. Entonces creyeron en las Escrituras y en lo que Jesús dijo. Mientras Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, mucha gente creyó en Él porque vio las señales milagrosas que hizo. Pero Jesús no confiaba en ellos porque sabía lo que estaban pensando. Él no necesitaba que nadie le dijera cómo era la gente, porque sabía de antemano lo que todos pensaban. Josué capítulo 19. Después Josué les asignó tierras por sorteo a todos los grupos familiares de la tribu de Simeón. La tierra que recibieron quedaba dentro del territorio de Judá. Esto fue lo que ellos recibieron: Berseba o Sabá, Moladá, Hazar Sual, Balá, Esen, El Toledat, Betul, Jormá, Siclag, Bet Marcobot, Hazar Susá, Bet Lebaot y Sarujen, ciudades y sus aldeas. También recibieron Allín, Rimón, Éter y Asán, o sea, 4 ciudades y sus aldeas. Las aldeas que rodeaban estas ciudades se extendían hasta Balatber, ciudad de Ramá en el Negev. Toda esa tierra fue dada a los grupos familiares de la tribu de Simeón. La tierra de la tribu de Simeón era, en realidad, parte del territorio dado a Judá. A Simeón se le dio tierra de la parte que le correspondía a Judá, porque Judá recibió más de lo que necesitaba. El tercer territorio, que se asignó por sorteo, le fue dado a los grupos familiares de la tribu de Zabulón. La frontera de su tierra se extendía hasta Sarit, subía al occidente hacia Maralá, llegaban a Dabeset, luego llegaban al valle que está al oriente de Jocneán. Desde Sarit pasaban en la dirección opuesta hacia el oriente hasta Kisilot Tabot, seguía a Deberat y luego subía a Jafía. Después allí pasaba por el oriente de Gad, Jefer, hasta Itaxim y continuaba hasta Rimón y volteaba hacia Anega. Por el norte llegaba hasta Hanatón, terminando por el valle de Jeftel. Incluía Cacat, Nalal, Simrón, Adalá y Belén, 12 ciudades y sus aldeas. Estas fueron, pues, las ciudades y las tierras dadas a los grupos familiares de la tierra de Zabulón. El cuarto territorio que se le asignó por sorteo le fue dado a los grupos familiares de la tribu de Isaacar, y su territorio incluía Jezreel, Quesalot Senún, Jafarín, Sijón, Anaharat, Rabit, Sison, Abes, Remet, Enganín, Enadá y Bet-Pasés. La frontera llegaba también hasta Tabor, Sahasimá, Bet-Semes y terminaba en el Jordán. Eran en total 16 ciudades y sus aldeas. La tierra que recibió la tribu de Isaacar incluía esas ciudades y las aldeas de alrededor de ellas. El quinto territorio que se asignó por sorteo
le fue dado a los grupos familiares de la tribu de Aser. Su territorio incluía Helcat, Jalí, Betén, Aksaf, Alamelec, Amat, Miseal. Al occidente llegaba al Carmelo, Sijor, Libnat. Se volvía hacia el oriente, hacia Bet Dagón, y luego tocaba Zabulón y el valle de Jeftel, y continuaba al norte por Bet Emek y Neyel. Continuaba por el norte hasta Kabul, Abdón, Rehob, Amón, Caná, hasta la gran ciudad de Sidón. La frontera se devolvía a Ramá y luego salía a la ciudad fortificada de Tiro. Luego la frontera giraba a Josá hasta terminar en el mar. Incluía Mahaleb, Aksif, Uma, Afek, Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Este fue el territorio que recibieron los grupos familiares de la tribu de Aser, incluyendo las ciudades y aldeas que la rodeaban. Las tierras de Neftalí, el sexto territorio que se le asignó por sorteo, fue dado a los grupos familiares de Neftalí. Su territorio empezaba de Helef, desde el gran árbol de Sananín, Adanimekeb y Jatneb, hasta Lacum, y terminaba en el Jordán. En Asnot, Tabor y la frontera cambiaba de rumbo e iba desde allí hasta Jucok. Limitaba al sur con Zabulón, Aser al occidente y Jordán al oriente. Las ciudades fortificadas eran Sidín, Ser, Hamat, Racat, Kineret, Adamá, Ramá, Hazor, Sedes, Edrei, En-Hazor, Irón, Migdal, Jorén, Bet-Anat, Bet-Semes. Ellos tenían 19 ciudades con sus aldeas. Esa era la tierra de los grupos familiares de la tierra de Neftalí, incluyendo las ciudades y las aldeas que las rodeaban. El séptimo territorio que se asignó por sorteo fue dado a los grupos familiares de la tribu de Dan. Su territorio comprendía Sora, Estalol, Il-Semes, Sagavlin, Ayalón, Jeftla, Elón, Tibná, Ecrón, El-Tequé, Gibetón, Balat, Jehú, Bené, Barak, Gad-Rimó, Mejarcón, Racón y el área cerca de Jope. Luego la gente de la tribu de Dan perdió su territorio. Entonces ellos fueron y subieron a pelear contra Lesén. La capturaron, mataron a su gente a filo de espada y tomaron posesión de ella y la ocuparon. A la ciudad de Lesén la llamaron Dan, en honor a su antepasado. Esa fue pues la tierra que recibieron los grupos de las familias de la tribu de Dan. Cuando todos los líderes terminaron de repartir y entregar la tierra a las distintas tribus, todo el pueblo decidió darle la tierra a Josué, hijo de Nun. Él recibió la tierra que se le había prometido. Por orden del Señor le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en las montañas de Efraín. Él construyó una ciudad y vivió en ella. Esos son los territorios que le asignaron por sorteo en Silo el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los líderes de las familias de las tribus israelitas en presencia del Señor, a la entrada de la carpa de reunión. Así terminaron de repartir la tierra. Josué capítulo 20. Luego el Señor le dijo a Josué: habla a los israelitas y pídeles que designen ciudades de refugio, tal como le ordené por medio de Moisés. Así el que mate a alguien sin querer por accidente podrá huir allí. Esas ciudades serán de refugio para protegerse del pariente que tiene el deber de castigar al homicida. Cuando alguien huya a una de estas ciudades, debe detenerse a la entrada de la ciudad y explicar su caso a los ancianos de la ciudad. Entonces ellos le darán la entrada en la ciudad y le dirán el lugar donde vivir. Luego, si el pariente que tiene el deber de castigar al homicida lo persigue, no se le debe entregar a él, puesto que el homicida mató a su vecino sin haber sido antes enemigos. Él vivirá en esa ciudad hasta que sea juzgado por la asamblea y hasta la muerte del sumo sacerdote. Luego podrá volver a su propia ciudad y a su casa, de donde tuvo que huir. Entonces eligieron estas ciudades: Sedes de Galilea en la región montañosa de Neftalí, Siquén en la región montañosa de Efraín, Kiarat Arabá, esto es Hebrón, en la región montañosa de Judá. Al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, eligieron a Béser, en la meseta del desierto,
en el territorio de la tribu de Rubén, a Ramot de Galaad, en la tribu de Gad, a Golán de Basán, en el territorio de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades que eligieron para refugio tanto de los israelitas como de los inmigrantes que viven entre ellos. Todo el que mate a otro por accidente puede escapar allá y evitar que el pariente que tiene el deber de castigar al asesino lo mate antes de ser juzgado por la asamblea. Josué capítulo 21 versos 1 al 19. Luego los líderes de los levitas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué hijo de Nun, y ante los líderes de las otras tribus de Israel. Se reunieron en Silo, en la tierra de Canaán. Los líderes de los levitas dijeron: el Señor le dio la orden a Moisés de que ustedes nos dieran a nosotros algunas ciudades donde vivir. También ordenó que los campos de pastoreo que rodean esas ciudades sean nuestros para nuestros animales. Así que de acuerdo con el mandato del Señor, los israelitas les dieron en posesión a los levitas estas ciudades y sus campos para el pastoreo. Cuando se designaron qué grupos familiares recibirían ciertas ciudades, el primero en salir fue el grupo familiar de los coatitas. Así que esos levitas, que eran descendientes del sacerdote Aarón, recibieron un total de 13 ciudades dentro del territorio de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. El resto de los coatitas recibieron 10 ciudades dentro del territorio de las tribus de Efraín, de Dan y de las tribus media de Manasés. Los gersonitas recibieron 13 ciudades que eran de las tribus de Isaacar, Aser, Neftalí y otra media tribu de Manasés que vive en Basán. A los grupos familiares de los descendientes de Merari se les dieron 12 ciudades de las tribus de Rubén, de Gad, de Zabulón. Los israelitas les dieron a los levitas esas ciudades y sus campos de pastoreo por sorteo, como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Estos son los nombres de las ciudades que les dieron a los levitas y que estaban en las áreas pertenecientes a las tribus de Judá y de Simeón. Los levitas del grupo familiar de Coat, descendientes de Aarón, pudieron escoger las ciudades que querían porque quedaron primeros en el sorteo. Les dieron Kiarat Arabá, o sea la ciudad de Hebrón en la región montañosa de Judá, y los campos de pastoreo de alrededor. Arabá era el papá de Anac, pero los campos de la ciudad de las aldeas que las rodeaban pertenecían a Caleb, hijo de Jefone. Así que los descendientes de los sacerdotes Aarón les dieron la ciudad de Hebrón misma. Era la ciudad de refugio para aquel que matara a alguien. También les dieron las ciudades de Libná, Jatir, Estemoa, Jalón, Debir, Allín, Yutá y Bet-Semes. En total, los descendientes de Aarón recibieron estas 2 tribus, 9 ciudades, todas ellas con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Benjamín recibieron Gabaón, Geba, Anatot, Almón, en total 4 ciudades con sus campos de pastoreo. Todas las ciudades de los descendientes de Aarón, los sacerdotes, eran 13 con sus campos de pastoreo. Hemos finalizado nuestra lectura del día de hoy y te invito a compartir esta palabra de oración. Señor, gracias porque un día podré mirar atrás y ver que me has librado de todas mis angustias. Señor, gracias por Jesús. Ayúdame a fijar mis ojos en Él hoy para que pueda sorprenderme de nuevo con su pasión, sabiduría, amor y abundancia. Señor, ayúdame en mi propia vida y también en la sociedad a trabajar por leyes justas y humanas. Gracias por tu amor, comprensión y misericordia. Amén. Y así llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, sábado 1 de mayo, mes número 5 de este 2021. Estamos en la edición 121 de nuestro programa y celebrando el Día Internacional del Trabajador, así que para todos un fuerte abrazo, muchas bendiciones y nos veremos mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.